el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Continuamos Jesús y la oración 2. Le llamo 2 porque la semana pasada nuestro hermano Ludwig continuó en la serie y habíamos acabado el capítulo 6. Recuerden nuevamente, repito, todos los domingos no es capítulo, no es versículo. La carta fue escrita como una carta y básicamente las dividieron los padres de la iglesia para nosotros saber buscar y no tener que decir en el párrafo 139 la oración número 5, eso hace más fácil, pero en sí es una carta. Y Jesús en el Sermón de los Montes va dándonos de cómo vivir en las alturas, porque está hablando de algo más allá que nosotros no podemos ver. Y mientras estaba en todos los aviones que tuve que tomar, siempre me tocó el ala, no sé por qué. Me tocaban donde estaban las alas de los aviones, pero entendía básicamente que los pilotos pueden ver algo que nosotros no podemos ver. Por eso te pueden decir más o menos la hora que va a llegar, cuánto van a descender y a la altura que van y toda esta información. Y nosotros como cristianos o seguidores de Cristo, nacidos de nuevo, entendemos cosas que el mundo no puede ver. Pero vivir en las alturas nos lleva a un pensamiento aún más allá de lo que nosotros podemos ver aquí en la tierra. Le puse la oración, es la oración punto 2 o parte 2, porque en el mismo Sermón del Monte vimos entonces el Padre Nuestro, que fue un bosquejo de cómo orar, no simplemente algo repetitivo, sino nos puso punto por punto cómo orar, las prioridades de la oración y entender que la oración no está basada en nosotros, está basada en Dios, en sus propósitos, para entonces glorificar que es su nombre. Y concluyó antes de decir que perdonemos a nuestros deudores, así como Él nos perdona a nosotros, que Él nos va a dar el pan, Él nos va a alimentar, nos va a sustentar para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero entonces brinca en el capítulo 7, antes de llegar al 7, y concluimos como que Él provee, que Él nos viste a nosotros, que no tenemos que preocupar ni por qué comer, ni por qué beber, ni qué vestirnos, sino Él se encarga de todas nuestras necesidades, sino que busquemos su reino. Y la semana pasada vimos entonces uno de los pasajes que a veces trae más confusión, porque lo sacamos para que no nos juzguen, pero el punto no era de juzgar. Y el pastor Ludwig habló de la transparencia, ser transparente, y simplemente es juzgarnos nosotros primeramente, quitarnos la viga de nuestros ojos antes de ir a la otra persona y dejarle saber, mira, esto está mal en tu vida. ¿Okay? Ellos se saben hasta los ateos se saben Mateo 7:1. No juzguéis para que no seas juzgado. No. El contexto habla entonces, antes de juzgar, quítate la viga para que entonces le quites la viga, la paja, el ojo de tu prójimo, de tu vecino. Y concluye esa parte, una de las partes donde dice entonces al final que no le des perlas a los que, a los cerdos, en este caso le está hablando a los santos, a los perros, y se hablaba del cordero que era sacrificado, de la sangre sacrificada, que entonces cuando caía en el piso un perro lo podía comer sin ningún entendimiento. Eso se lleva entonces cuando tú estás tratando de convencer a alguien, dejarle saber a alguien que está mal y no quiere escuchar. Entonces déjalo, es lo que se está refiriendo ahí. Entonces de momento para ahí y hace un salto y empieza esta oración. En el regreso conocimos a Mel. Mel fue criado en el Evangelio y empezamos a compartir el Evangelio. Estaba la hermana Katy al lado de Mel, pero inmediatamente que lo dirigía al Evangelio, entonces empezó a hacer preguntas como, me acuerdo de la mujer samaritana, inmediatamente, y él fue criado en el Evangelio, sus padres fueron criados en el Evangelio, tenía que leerse 7 capítulos de la Biblia diarios con su familia. Sin embargo, cuando fue confrontado, sin yo decir absolutamente nada, cambió la conversación y como sabía que era pastor, me dice, ¿es verdad que los pastores se copian los mensajes? Porque cuando viene la confrontación ya no quieren es saber, porque lo apunté hacia Cristo y no dije absolutamente nada. Y lo primero que dijo fue básicamente, bueno, solamente Dios puede juzgar los corazones y yo no te estoy juzgando a ti.
Ese es el Espíritu Santo que lo está juzgando básicamente, pero entonces, pues, obviamente por la conversación pues no continuó. Pero cuando hablamos de orar, y quiero mencionar esto porque esto va con el versículo 12 al final del mensaje, de nuestra labor en la obra del Señor. Hoy veremos dos puntos. La perspectiva de Dios. Él está diciendo en el versículo 7 y 8 que Él quiere que le pidamos. Y la pregunta entonces, ¿cómo y qué pedirle a Dios? ¿Cómo buscar a Dios? Y lo vimos en 1 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiere de sus malos caminos. Su pueblo somos nosotros, aquellos que son seguidores de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo y se convirtieron en sus malos caminos. Entonces bendeciré ¿qué? Su tierra. Su tierra. Y la pregunta es buscarlo y clamar a su nombre, llamar a su nombre para que se abran las puertas. ¿Qué puertas? Del llamado y propósito que Dios tiene que en nuestras vidas. En Santiago Él dice, no tenéis porque no pedís, o pedís ¿qué? Mal. Pedid y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿qué? De Dios. Cuando estamos hablando no es que primeramente el mundo fue creado por Dios, no es que odies al mundo, sino simplemente que no te hagas amigo de este mundo, porque vas a empezar a pedir las cosas de ¿qué? De este mundo. Y repito, 2020, la mayoría de nuestras oraciones eran iguales que las oraciones del mundo, no había ninguna diferencia. Igual. Y yo las veía en Facebook y a veces, pero ellos no entienden que la razón que Dios nos salvó no es para mantenernos aquí cómodos y saludables, es que mantenernos aquí saludables para que sigamos que proclamando ¿qué? Su palabra. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual en el 9/11 en Nueva York, mientras todo el mundo corría de los edificios, ¿quién corría hacia los edificios? Los policías y ¿qué? Y los bomberos. ¿Por qué? ¿Por qué será que? Su labor, su llamado. Entonces, nosotros cuando somos amigos de este mundo, empezamos a buscar las cosas que de este mundo, comodidad, paz, tranquilidad. Y nos olvidamos realmente que la razón por la cual Dios nos llamó es completamente diferente a este mundo. Y no es nada malo con tener paz, tranquilidad, vacaciones, estar bien, estar saludable. El punto es que no tenemos que buscar esas cosas, sino buscarlo a Él. Entonces preguntarle a Dios su punto de vista, y Él solo va a respaldar lo que Él ha dicho y su palabra. En su palabra. Esto proviene de dos cosas. Primeramente, nosotros tenemos dos tipos de relaciones mayormente en este mundo. Dos tipos de relaciones. Unas relaciones basadas en proyectos. Proyectos. A relationship based on projects. Estas son relaciones que tenemos que son instrumentales e importantes en nuestras vidas. Con nuestro dentista, nuestro doctor, nuestro maestro, nuestro handyman, nuestro abogado. ¿Me están siguiendo? Ese tipo de relaciones, son relaciones que profesionales. Pero tenemos otro tipo de relaciones basadas en personas. En relaciones con quién? Con nuestra familia, con empleados, compañeros, amistades, vecinos. Pero muchas veces usamos la oración y nuestra relación con Dios es basada en proyectos que Él puede hacer por mí. Una vez en Puerto Rico, yo no sé cuántos años atrás, Dios estaba bien famoso porque estaba supuestamente platificando muelas. Y ven acá, pues si yo lo puedo hacer con el dentista, por lo menos tengo un seguro. Y buscamos a Dios para proyectos en vez de relacionarnos con ¿qué? Con Él. Entonces por eso primeramente va basado ¿qué? En una relación por experiencia, por experimentarlo a Él, por saber quién es Él y su dolor en la cruz del Calvario. Por eso que cuando alguien no entiende que viene sufrimiento a su vida y no entiende, se queja porque no entiende el sufrimiento de ¿quién? De Cristo por nosotros, para hacernos entender. Entonces, que nuestro sufrimiento no es nada comparado al que Él sufre. Cuando estábamos cantando, Dios incomparable, Dios que el mismo Dios, el Rey dejó el cielo, se hizo humano y vino aquí para hacer ¿qué? Avergonzado, bofeteado y muriendo en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por nosotros. Acerca de una experiencia experimental con Él, lo que Él hizo, experimentar ¿qué? Su cruz.
Cuando María le dijo al ángel en Lucas 1:34 que le dijo, vas a dar a luz un varón. Y la primera pregunta que ella le hace básicamente es que yo no coinonía con nadie. ¿Cómo esto va a ocurrir? Yo no tengo una relación íntima con nadie y lo que me dijo por lo menos mi mamá o lo que aprendí en la escuela, homeschool mayormente, en aquella época, fue que tenía que haber una relación íntima. Es la palabra que se usa, koinonía. La otra palabra que más adelante voy a estar predicando al final de este capítulo es ginosco, porque es una relación de intimidad, de conocer unos a otros. Por eso en Mateo 7:23 dice, apartados de mí, nunca qué. Os conocí, hacedores de maldad. Él está hablando a personas que eran predicadores, maestros, personas que hacían milagros, que hablaban de Jesús y que hacían oración. Y dice, apartados de mí, hacedores de qué, de maldad. Y le voy a explicar más adelante lo que esto significa. Porque muchos falsos profetas, muchos llamados cristianos saben quién es Jesús, pero no conocen a Jesús en una forma que personal. No han experimentado. Y yo digo, ¿cómo alguien no puede estar seguro cuando viene el Espíritu de Dios a morar dentro de ti y empieza a cambiar qué? Tu vida y hacerte entender quién es Él y qué es Él. Y si yo comprendo que a veces empezamos a leer más el periódico y la prensa que la palabra ¿qué? De Dios. Por eso me encanta, creo que era Billy Graham que lo decía, él lee el periódico para saber lo que está pasando hoy y lee la Biblia para saber lo que va a pasar mañana. Que Dios está ¿qué? En control. Es increíble toda la gente de fe que estaba en los aviones conmigo. Yo no vi a nadie asustado, todos se sentaban ahí, pero no podían ver al piloto. Yo no sé si el piloto estaba endrogado, era borracho, le habían regalado la licencia. Pero mi fe estaba basada ¿qué? En que Él nos iba a llevar a tal lugar. Y eso es fe. ¿Por qué? Y porque por experiencia. ¿Por qué por experiencia? Porque he volado tanto que ya yo puedo estar casi seguro que el avión va a llegar, las maletas no tanto, y eso es otra historia. Pero que vamos a llegar. ¿Y por qué? Porque tengo fe en la línea aérea y en el piloto, que son seres humanos que pueden fallar. Y eso viene de esa relación. Entonces nos dirigimos a Dios como un hijo se diría que a su padre. Por eso si no has nacido de nuevo, tu relación con Dios es simplemente no existe. Porque tú puedes saber quién es Dios, pero no conocer a Dios a menos que hayas nacido de nuevo. Tú puedes ser religioso y aún no saber quién es qué. Conocer a Cristo personalmente. Los mismos fariseos, que eran los que sabían la palabra de Dios de memoria, o tenían que cargarla o escribírsela en sus manos y tenían que pasar 2 horas diarias en la sinagoga y ayunaban 2 días a la semana y daban el 27% de sus ganancias. Supuestamente no conocieron a Jesús. Cuando Él vino no lo conocieron. Entonces dirigirnos a Dios como hijo, como un hijo se diría a su padre, y desarrollar una conciencia y sensitividad a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que cuando estén ocurriendo las cosas en nuestras vidas podamos entender y visualizar las razones. Ejemplo, una madre puede estar en un lugar sentada, pero cuando empiezan a llorar los niños, ella conoce ¿qué? ¿La voz de qué? Y uno por acá, pero si están, no dice berreando, ¿verdad? Pero no sé qué. Están llorando todos estos niños, pero yo reconozco esa es la voz de ¿quién? De mi hijo. Un naturalista, tú empiezas a caminar con él en el campo y te empiezas a decir las diferentes aves que están ¿qué? Y para ti es ruido, es just noise. Un mecánico se monta contigo y te dice, ¿tú oíste ese ruido? ¿Y tú qué ruido? ¿Por qué? Porque hay una conexión con algo. Cuando estamos conectados con Dios y ocurren cosas en nuestras vidas y estamos en conexión con Él, entonces podemos entender las razones por las cuales esto está pasando. Entonces, si no entendemos, nos lleva entonces a las promesas, de entender las promesas de Dios. Okay. Entonces pide. Si pedimos, dice, Él nos va a responder. If we ask, He will respond. Dice, pedir y se os dará. La palabra en griego aquí significa preguntar. Se usa para ir como, es la misma palabra que usaría entonces en el griego si fuera a una gasolinera y pidieras ¿qué? Dirección.
Y eso es en los tiempos de antes. Ahora tenemos ya el GPS, gloria a Dios, amén. Pero entonces cuando no entendemos, nos paramos aquí, entonces ¿qué? A preguntar. ¿Dónde queda tal negocio? ¿Dónde queda tal lugar? Esa es la misma palabra que se está usando aquí básicamente. Son como 20 versículos bíblicos que nos dicen exactamente. Entonces él dice que si le pedimos, él nos va a responder. Esta palabra se usa 70 veces en el Nuevo Testamento, por lo cual era algo común. Es un estilo que de vida nos está tratando de decir algo que vivamos preguntándole a Dios constantemente por nuestras direcciones. Por dirección en que en nuestras vidas, en todas nuestras necesidades, en todo cualquier cosa, preguntarle a Él. Hace años me preguntaba él que si yo oraba antes de ponerme las medias. Me preguntó alguien hace como 30 años atrás. No, yo no oro antes de ponerme las medias, pero preguntarle por todo. Entonces él quiere contestarnos. Él está atento, así como un padre le pregunta a un hijo: yo quiero que tú me preguntes porque yo quiero que dirigir tu vida. Pero va más allá. Él dice entonces: buscadme, busca y hallaréis. La palabra buscar en griego, la que significa es desear, inquirir, mirar, buscar acerca de algo o de alguien. Este nivel de oración va más profundo. No es simplemente hecho de preguntar, sino algo que nos envuelve más. Se utiliza 121 veces en el Nuevo Testamento y el escritor nos está dejando de saber algo. Que Dios está más interesado en enseñarnos algo que simplemente responder a algo. No es simplemente la respuesta, sino quiere que vayamos más allá para que entendamos entonces, que lo busquemos, como dice Primera de Crónicas 7:14, de corazón. Si te hago esta pregunta: cuando siguen ocurriendo cosas y cosas en nuestras vidas, se va el aire, y no estoy diciendo que sea un ejemplo nada más, ¿verdad? Especialmente en julio y agosto, se daña esto, se daña. Ahora pregunto que está la pregunta que hacemos lógica, porque lo primero que usualmente hacemos, llamamos al de aire acondicionado. Yo creo que muchos miembros más me llaman hoy más porque mi hijo trabaja en aire acondicionado que cualquier consejo espiritual, pero está bien, yo comprendo. ¿Cuál es el punto? El punto es que todo lo que ocurre en nuestras vidas, porque si tú le entregaste tu casa a Cristo, tu aire es de quién? De Cristo. ¿Ok? Estoy dando a Josué de ejemplo, así que no sé. Okay. Si tú no entregaste tu carro a Cristo, ¿de quién es tu carro? De Cristo. Si tú entregaste tus hijos a Cristo, ¿a quién le pertenecen tus hijos? A Cristo. Le entregaste todo tu vida, entonces, a Cristo. Entonces Él quiere que lo busquemos en todo tipo de preguntas. Y cuando ocurren cosas en nuestras vidas, esto envuelve pruebas, aflicciones, disciplina. Entonces nos preguntamos: ¿para qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios no me está oyendo? Cuando Él se queda en silencio, muchas veces. Porque Él se tarda en contestar. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Y el problema no es Dios. ¿Quién es el problema? Somos nosotros. Por eso siempre he dicho que lo mejor de orar no es simplemente si Dios nos escucha, si nosotros lo escuchamos a Él. Si lo escuchamos, entonces Él tiene que trabajar en nosotros antes que Él pueda hacer grandes cosas que en nuestras vidas. Y hasta que no aprendamos a oír su voz, no podemos salir al lugar y condición donde Él nos quiere llevar. José nunca hubiera podido ser el líder que Dios iba a utilizar para liberar a Egipto si no hubiera sido permitido estar en la cárcel, vendido por sus hermanos. David nunca pudiera haber llegado a ser el rey de Israel si no hubiera sido perseguido por Saúl, porque ahí fue que aprendió liderazgo 101. Porque lo único que David sabía hacer, ¿qué era? ¿Apacentar qué? Ovejas. ¿Y cuántas veces he dicho un rey sentado ahí: vete para aquí, vamos a hacer esto? Porque no sabía ¿cómo yo voy a ser rey? ¿Cómo yo voy a liberar y ser el segundo más grande en Egipto? Y a través de esa relación, pues cuando dice que Jehová estaba con José, él estaba en la cárcel porque había una relación, una comunicación que él entendía, que Dios le había hecho un llamado, un sueño que en su vida. Él quiere llevarnos a una altura de fe donde no hemos llegado muchas veces, para enseñarnos sus maravillas y poder. Él pudo haber abierto el mar muerto antes que tuviera Moisés paniquearse. Esa palabra es griega, hebrea, caribeña.
Él lo pudo. ¿Por qué Él esperó entonces hasta el final? Porque Él quería ver que Él está encargado ¿qué? De todo. Es lo que quiere ver si nosotros vamos a estar confiando en Él. Él quiere no saber que sus planes para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra salud. Y preguntarle cuando no hable, ya tenemos sus promesas aquí, que Él tiene un plan todo y que Él está trabajando, Él siempre está trabajando. Nos encanta cantar esa canción, pero la pregunta es si la creemos de verdad. Él nunca deja de trabajar, dijo Jesucristo. So he's always at work. Aun cuando estemos durmiendo, Él siempre está trabajando. Por eso nuevamente en Mateo 6:33 2 semanas atrás hablamos de esto y usted lo sabe de memoria. Buscarlo, a Él, su reino y su justicia. Y todo lo demás va a ser ¿qué? Añadido. Colosenses 3:1, poner vuestros ojos en las cosas de arriba, en las de ¿qué? En las del cielo. Nos manda a hacer esto. La tercera entonces nos dice tocar. Usa la palabra llamar, pero la otra traducción es tocar y se os ¿qué? Y se os abrirá. Dice, si tocamos, Él nos va a dejar entrar. If we knock, He will let us in. La palabra en griego aquí significa tocar, dar un puño. Es el tipo de oración más profundo. Cuando llega la desesperación, no es simplemente preguntar, no es simplemente buscar, es simplemente dar un puño. Señor, Dios, mira mi condición, mira mi situación. Y esta palabra solamente aparece 9 veces en el Nuevo Testamento. Porque no es algo común. Es cuando tienes el cadáver de un hijo ante ti. Es cuando está sucediendo algo que tú dependes de Dios para que Él se manifieste. Eso es lo que está hablando ahí. Que tienes que tocar, Señor, respóndeme. Te necesito. Esto nos lleva aún más allá de simplemente dónde está la gasolinera. De simplemente buscar entonces la gasolinera. Nos lleva entonces a dar ¿qué? Puños en la desesperación. Y Dios permite eso en nuestras vidas para que dependamos de ¿quién? De Él. Lucas 11 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Apocalipsis 3:20, uno de los pasajes que a veces sacamos más fuera de contexto. Dice, he aquí yo estoy a la puerta ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Muchos evangelistas lo usan para hacer el llamado que Dios está tocando tu corazón para salvación, pero este básicamente le está hablando, en mi opinión, a la iglesia. A la iglesia. A nosotros, porque esta es una de las cartas a las 7 que iglesias. Y estamos a veces tan ocupados en nuestros problemas inmundos y le está tratando de tocar. Y decirle, yo quiero estar contigo, yo quiero pasar un tiempo contigo. Le damos 3 minutos de oración, 2 minutos de oración, leemos un versículo bíblico y después nos preguntamos por qué estamos tan raquíticos espiritualmente. Porque escuchamos los ruidos del mundo y estamos como el naturalista, no como el naturalista, sino como que simplemente escucha ruidos cuando podemos escuchar la voz de ¿quién? De Dios. En inglés cuando dice que corramos como el deer. Se me están apareciendo unos deers en el patio de mi casa. Ahora siempre hay como 3 porque es mamá, papá e hijo. Y cuando él habla como el deer, que quisiera correr como el deer, y se me olvidó en español, mi esposo ahora, el venado, gracias. El venado que corre, dice, correr como el venado, porque ¿dónde corre el venado? A mí, usted sabe lo smooth, lo relajado como que corre. Y corre en piedras, en rocas, en arena, en tierra, pero corre como si el terreno no importara. Wow. Como si el terreno no importara. Me viene a mi mente siempre, y perdonen que la use mucho, a mi mamá, que no importa lo que está ocurriendo en su vida, she just flow. Hay una palabra que utilizaron uno de mis hijos, papi, ustedes no fueron perfectos, obviamente, pero ustedes corrieron flawless, fue la palabra que ella utilizó. What do you mean flawless? Nosotros nunca nos preocupamos por qué, por nada.
Dice, sí, yo no sabía que había tantos problemas en criar muchachos. Ahora que tienen hijos, ¿verdad? Pero ustedes lo hicieron como que, como si nada. Yo creo que el testimonio no es nosotros, simplemente es que Dios estaba ¿qué? En control. Y cada vez que mi esposa se quejaba de algo, no que se pasaba quedando, yo decía, pues, y me estás preguntando a mí, pregúntale a quién. Pregúntale a Dios. Pero no tenemos esto, pero se lo dijiste a Dios. Porque en sus promesas de que le va a proveer para qué. Todas nuestras ¿qué? Necesidades. Entonces tú corres basado en tranquilidad, porque mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces Él quiere pasar un tiempo con nosotros. Me acuerdo leyendo, creo que fue D.L. Moody, cuando se levantaba a las 4 de la mañana a orar. Ese era su tiempo con Dios y de momento el hijo se levanta. Y él se molesta y se enfada porque el hijo se le pega al lado. Y él molesto porque dice, este es mi tiempo de pasar tiempo con Dios. Y ahora viene este muchacho a molestar de nuevo en su mente. Y le pregunta, hijo, ¿qué tú quieres? Y él le dice, papi, I just want to spend time with you. Yo simplemente quiero pasar tiempo contigo. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú simplemente te arrodillaste, abriste la palabra, pusiste una alabanza? Yo no te voy a pedir nada. I just want to spend time with you. Yo simplemente quiero recordarme de donde tú me sacaste, donde tú me tienes. Pero más que nada, que no importa donde tú estés, donde tú me vas a llevar. Y veo la grandeza de Dios y digo, ¿qué hace este puertorriqueñito de un caserío, dominicano de un pueblo en España, en Europa, en las casas, en las calles de España? Es la gracia de Dios. La traductora me dice, ¿vas a predicar en inglés o vas a predicar en español? Una alemana. ¿Que hablaba qué? Los 3 idiomas. Bueno, pues en español. Digo, español caribeño, porque es diferente al español de ellos. Vale. Y veo la gracia de Dios. 9 veces esta palabra ocurre acá. Dios quiere cambiarnos a nosotros. Romanos 8:21 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios quiere que sepamos esto, sea ya por la elección o sea por preconocimiento, no importa, pero Él quiere que seamos como ¿quién? Como Cristo. Pero queremos cortar, queremos hacer un atajo para ser como Cristo. Y nos olvidamos de que Él es nuestro hermano mayor y de que Él sufrió. Y no queremos sufrimiento, no queremos problemas. Dios permite eso para acercarnos ¿qué? A Él. A depender de ¿quién? De Él. Dios solamente quiere cambiarnos a nosotros, pero Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Quiere usarnos a nosotros para cambiar ¿qué? Al mundo. Hasta que no nos cambie a nosotros, ¿cómo entonces nosotros vamos a ser agentes de cambio? ¿Cómo vamos a ser entonces sus embajadores? ¿Cómo vamos a ser entonces sus sacerdotes, sus sacerdotisas, si no estamos siendo cambiados en santificación por Dios? Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso no va a ocurrir en el lazy boy de tu sala. Eso no va a ocurrir en tu California King Bed. Eso va a ocurrir cuando te enseñe cosas grandes, cuando tú estás haciendo cosas grandes para Él. Si queremos ser transformados, simplemente pedirle. Y fue hasta esta mañana que me vino a la mente y yo lo pensaba como algo, bueno, ¿qué haremos en España? Porque las 2 ocasiones que he estado es bien difícil evangelizar en España. Hicimos escuela de vacaciones y yo sé que eso es bueno, por eso trabaja en la iglesia, en la comunidad y con los niños y los voluntarios, etc. Pero los españoles no quieren saber de Cristo. La comunidad
no quiere saber de Cristo necesariamente. Y los que fueron anteriormente hemos visto. Y siempre digo, bueno, vamos a hacer una clínica de pelota, porque fútbol no le vamos a enseñar a ellos, obviamente. Hello. Amén. Y baloncesto, ellos son muy buenos, a menos que nosotros seamos de la NBA. Ellos no saben quién es Eloy Rodríguez ni Álvaro. Y Josué menos. Pues por lo menos ellos no juegan béisbol. Pues vamos a darle entonces pelota, a ver si se aparecen 2 o 3. Y el primer día se aparecieron, todos eran jugadores casi profesionales. Le dije que yo voy a enseñar a esto. Porque ellos parece que se confundieron y pensaban que nosotros éramos scouts de las grandes ligas. Álvaro fue un sabio y me dijo, no, yo me voy con los chiquitos, tú quédate con ellos. Y se fue con los chiquitos pero ahí no se quedó, sino el lunes y martes vinieron de todas. Había niños de 5 años y viejos, digo viejos porque soy más viejo que ellos, pero de 40 y pico de años para aprender a jugar ¿qué? Béisbol. De todo España. Gente vino hasta 1:30 en autobús. Nicaragüenses, venezolanos, colombianos. Porque no había liga de deportes y ellos querían jugar béisbol. ¿En qué parte de España tú puedes pararte? Y van a ver el video la semana que viene. Y tener más de 40 niños y adultos escuchando el evangelio. Y nuestras damas y el pastor Bernie ministrando a estas personas que estaban simplemente trayendo ¿qué? A sus hijos. Algunos de ellos nunca habían jugado. No sabían ni cómo coger un bate, ni cómo coger una bola. Y me acordé, tú no me pediste a mí que yo te enseñara cómo hacer un ministerio en España. Y esto no fue sin gran promoción, simplemente la promoción que hubo y por el Twitter se entraron varias personas y por eso el se llenó. Y ese es Dios. Ese es Dios. Porque Dios quiere hacer cosas grandes, como dice, no hay hombres grandes de Dios, hombres y mujeres grandes de Dios. Hay hombres y mujeres con un Dios que grande, grande. Jesús usa la comparación aquí no solamente de preguntar, de buscar, de llamar, pero Jesús usa la comparación de un padre humano respondiendo a la petición de su hijo. ¿Y cómo lo trataríamos nosotros? Dice, y si nosotros que somos imperfectos, malos comparados con un Dios santo, y le respondemos a nuestros hijos, que más Dios, dice Santiago 1:7, toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra y la verdad, para que seamos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Si aquellos que están en Cristo somos primicias de su ¿qué? Su criatura. Y concluye entonces con la regla de oro. Hacer con ellos, the golden rule, lo que tú quieres que hagan ¿qué? Contigo. Y hacer esto porque esta es la ley de ¿qué? De los profetas. Tú y yo somos ¿qué? Los profetas de Dios aquí en la tierra. Pero entonces, si no sabemos ni cómo orar, ni cómo comunicarnos con el recurso más grande que tenemos, que es Dios, el que con su palabra simplemente creó que el universo, hágase la luz, hágase el mar, con su palabra, ¿qué más nos puede hacer que en nuestras qué? En nuestras vidas. Lo que tenemos entonces que comunicarnos, Señor, úsanos, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Y cuando tú entiendas entonces eso, entonces Dios puede usarte como Él quiere utilizarte. Moisés no entendía esto al principio. Tuvo Dios que dejarlo 40 años antes de qué? De usarlo como el llamado que Él había tenido desde antes de su nacimiento. Pero te hago esta pregunta, ¿conoces tú a este Cristo? No te estoy hablando si conoces de este Cristo, sino conoces a Cristo de una forma real y personal. Porque no es una religión, denominación, es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Él fue el único que murió ¿por quién? Por nosotros. Y si lo conoces, estás viviendo
para Él. Porque si no estás viviendo para Él, no vas a vivir en la paz y el gozo que Él te pueda que Él quiere darte en tu vida, porque no entiendes perfectamente su propósito. Decía yo así, en todo deporte tiene líneas. Golf es el único. Por eso no es un deporte, Álvaro. Balompié, fútbol, baloncesto, béisbol, tenis, el nuevo ahora pickleball, que no es comerte un pickle mientras juegas sino es pickleball. Todo deporte tiene líneas. Fuera de las líneas, tu punto, tu home run, tu gol, tu canasto, no vale ¿qué? Nada. O sea, lo que tú puedas conseguir aquí en la tierra, si no está dentro de los planes que Dios te ha llamado, tu negocio, tu familia, está fuera de línea de Dios, ¿sabes qué? No importa si tú eres doctor y no conoces a Cristo, o si es abogado, o si es un muchacho bueno. That's good, eso es bueno. Pero si no conoces a Cristo, está fuera de las líneas y tú estás viviendo entonces entre las líneas. En béisbol, lo más importante es llegar a home plate. Tú puedes dar 3 dobles, 3 triples, batearle 4-4, pero si no anotas de carrera, ¿sabes qué? Hubo un juego donde el pitcher tiró un no-hitter. No le dieron ni un hit y perdió el juego. Increíble. Ni un hit. Y el equipo de él dio un montón de hits. Pero no anotaron ninguna carrera. Y perdió el juego porque hubo errores del equipo de él y hubo bases por bolas y perdió el juego. Y lo más importante no es que también tú estés exitoso en segunda base parado. En tu casa, en tu carro, todas estas cosas que el mundo promueve. No hay nada de malo, by the way, vivir el sueño americano. Buscarlo es pecado. Pero si tú no llegas a home plate, ¿sabes qué? De nada te vale. Y en pelota, la persona más importante que no está jugando, más importante que el mismo manager, es el coach de tercera base. Porque es el que te dice, para, corre. Y tú no pones tus ojos en la pelota. Tú no pones tus ojos en los jugadores. Tus ojos tú los pones cuando estás corriendo en tu coach. Lo que él te diga es lo que tú haces. Para, sigue, detente. Quita tus ojos y pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de ¿qué? De la fe. Y cuando estás corriendo, cuando estás viviendo tu vida en oración, Señor, dirígeme. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Que me detenga, que continúe, que siga adelante, porque yo sé que eventualmente ya tú me vas a llevar al home plate. Tú me vas a dar la señal porque ya tú llegaste a home y estás preparando Juan 14:1, un hogar ¿para qué? Para mí. Entonces corre la carrera con paciencia y cela. Pero pon tu ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y este es Él hablando a nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y en aquellos momentos tocad. ¿Y si os qué? Se os abrirá. ¿Qué se abrirá? Las puertas del cielo, dice Proverbio, dice Malaquía, de sus provisiones para que su llamado en nuestras vidas se cumpla en nuestras vidas y sus propósitos. Padre, gracias por tu palabra. Para que podamos vivir en las alturas, que hagamos las cosas diferentes como tú las ves, que busquemos lo de arriba, lo eternal, tus promesas para nosotros. Y ya tú dices que si te buscamos, que si te llamamos, te buscamos, tú nos vas a responder. Gracias, Señor.